Continuación, nuestro audiólogo, don Carlos Torres, primo hermano de la doctora gastroenteróloga. Carlos, bienvenido. Buenos días, Julito. Cuéntame. Bien, estamos en un país en el que la Navidad empieza en el mes de noviembre. Sí, y en octubre también. Sí. Ya me di cuenta que algunos incluso la adelantaron antes. Pero también es cierto que la Navidad en República Dominicana, al igual que en otros muchos países del mundo, es el momento en el que las familias se juntan, porque unos cuantos cientos de miles de dominicanos regresan de Estados Unidos, otros de otros países, pero también es el momento en el que gente que tiene la familia desperdigada por diferentes lugares tiene que juntarse durante ese periodo. Pero además, también es cierto que mucha gente continúa sin oír bien. Hay mucha gente que está con una hipoacusia, con una sordera. He aprovechado este momento para poder lanzar la campaña que lanzamos todos los años, que se llama Nadie sin oír en Navidad. Una campaña en la que pretendemos que esa noche, la noche de Navidad, la noche de fin de año, que es cuando las familias vuelven a juntarse, en algunos casos, como único momento de todo el año, que no haya ninguno de los integrantes que por no escuchar bien se pueda perder, o el envejeciente se pueda perder, el abuelo, el poder tratar con los nietos, o bien que en algún caso de algunos nietos también se puedan quedar sin oír en una noche como esa. Yo creo que la exhortación es bonita. Es decir, para usted tener encuentro tiene que comunicarse, y para comunicarse tiene que escuchar bien. Claro. De manera que una exhortación de Carlos es que nos hagamos de nuestro soporte auditivo. Correcto. Para comunicarnos no solamente la noche de Navidad, sino los Reyes y de ahí en adelante. Claro. Y así va a haber más compenetración familiar, porque podemos hablar, ¿verdad? Sí, como mínimo en ese momento. Que no, en algunos y hay casos... tanto ruido y tanta... ¿Cómo? ¿Cuál? Sí. Eso es un lío. Pero ocurre además lo siguiente, y es que vivimos también en una vida en la que prácticamente no ahorramos. ¿Y por qué? Porque cuando tenemos la regalía pascual o cuando tenemos la doble, ¿en qué nos lo gastamos? Normalmente lo gastamos en las mismas Navidades. Lo gastamos en regalos. A veces en regalos que no tienen mucho sentido. A veces en regalos que son de compromiso. A veces incluso no sabemos qué regalar. Yo quiero poder proponer en esta ocasión que si ustedes tienen en la familia alguna persona que no oiga bien, y si miran a su alrededor la van a encontrar, porque a partir de los 45 años lo normal es empezar a perder audición, en ese caso... Que no me le diga eso a mis hijos, porque entonces me van a regalar un aparato para oír. Bueno, o será otro más. En este caso. Lo que quería comentar es que estamos en un momento en el que la campaña que estamos lanzando ofrecemos hasta un 70% de descuento en este momento en los audífonos. Y digo 70% de descuento porque creo que es un momento en el que nosotros vamos a hacer el esfuerzo de poder acercar a las familias a la posibilidad de poder adquirirlos, pero también para que junten la familia y hagan el lío que necesiten, que hablen con los familiares que están en Estados Unidos, en España, en diferentes lugares, porque creo que es el momento en el que si todos nos juntamos, habrá muchas familias que en ese momento van a poder hacerlo y lo disfrutarán ya para todo el año. Carlos, uno de los problemas, no está en la agenda, pero uno de los problemas principales que tienen los padres con los niños es saber cuando te dicen, ese niño no habla, a veces que no oye. Y además, ¿a qué edad ya la tecnología puede descubrir un defecto de audición en un niño? Porque veo ahí que la campaña que está en pantalla ahora, que te vamos a poner, mírala ahí, tiene que ver con el niño. Correcto. ¿Cómo se determina eso? Ya actualmente en 5 ciudades del país podemos ofrecer los estudios neonatales. A partir del segundo día de vida... ¿Neonatales? Neonatal. A partir del segundo día de vida podemos hacer un estudio y en el primer mes de vida podemos ya detectar con una certeza enorme, cosa que antes era más complicada, prácticamente un perfil audiométrico. Sí, pero eso es reflejo. No, no es reflejo, porque eso se hace en medida con un estudio llamado emisiones otoacústicas, pero también con un estudio llamado potenciales evocados de estado estable. Este tipo de potenciales evocados y también las emisiones otoacústicas nos permiten saber si la cóclea está viva o no lo está, y también el estado de conservación incluso desde el momento a esa edad tan temprana. Si hay alguna duda, sabemos que en los primeros 3 meses de vida, haciendo otro tipo de audiometría conductual,
podemos llegar a averiguar con una certeza grandísima. Y lo más importante, podemos darle a ese niño ya sonido para que tome conciencia de que eso existe. Ayer, por ejemplo, estaba yo con la directora de AEIS y con una niña de Moca que con 2 años de edad todavía están dudando de si tiene sordera profunda o no. Esa niña en 2 años jamás ha escuchado un sonido. No tiene conciencia, tiene su disco duro de sonidos vacío y por tanto de palabras. O intervenimos de una vez o empezamos a darle el sonido, esa niña toda la vida se convertirá en una sorda profunda y por tanto en una gran inutilidad en la sociedad, productiva me refiero, y siempre será dependiente. Esto lo podemos resolver de una vez. Hoy en día no hay sordera que se pueda resistir, lo que hay es ignorancia o lo que hay es también pocos recursos para que no luzca que hay un interés pecuniario único de vender aparatos. Para nada. Existen sorderas que no se curan. La sordera en sí, cuando la sordera es de oído interno, es decir, es neurosensorial, esa sordera no tiene solución médica o quirúrgica. Cuando es de oído interno, retrococlear, solamente se puede curar o se puede intervenir el médico cuando es de oído externo o medio, que son las menos, una otitis, un tapón, eso se puede curar, una otoesclerosis, pero cuando es de oído interno, a la que todos los humanos, si llegamos a mayores, vamos a ser candidatos, eso no se cura. Eso se resuelve mediante los aparatos o mediante audífonos, que al igual que los lentes nos los ponemos todos aquellos que se nos desenfoca la vista, cuando se desenfoca el oído, lo que hacemos en ese caso es poner un tipo de solución que te devuelve a la vida, que te quita años, que te sigue permitiendo hacer gimnasia en el cerebro. Que quiero hablar por experiencia propia. Mucha gente, cuando va y ve la diferencia del precio entre una prótesis que realmente va de acuerdo a una receta de un audiólogo. Correcto. Ve el precio de un amplificador que venden por ahí popular. Ve que hay mucha diferencia. Le quiero decir un asunto. Por experiencia le digo que hay sonidos que hay personas que no lo oyen absolutamente, en cambio otros lo escuchan. Y esa es la diferencia de la prótesis. Háblale de eso. Sí, los dispositivos que venden por teletienda no son amplificadores, o sea, son simples amplificadores que amplifican lo que necesitas y lo que no necesitas. Por lo tanto, te van a entregar posiblemente sonidos horrorosos, que están en la naturaleza, porque la vida está llena de sonidos indeseados, pero que además te van a dañar más, porque no están graduados a la vista. Sí, pero tampoco las prótesis te dan los agradables. Bueno, pero te pueden quitar desagradables, eso es lo importante. Te pueden suprimir, porque los audiólogos piensan que en cada dispositivo tiene 10 millones de combinaciones. Y sobre los 10 millones de combinaciones hacemos una anamnesis, hacemos unos cuestionarios al paciente para saber su estilo de vida sonora. No es lo mismo alguien que trabaja en una biblioteca o en una iglesia, o una discoteca. O una discoteca, es muy simple. Una MED, por ejemplo, que vive sufriendo en la calle todo el tiempo un ruido terrible. De ahí el carácter que a veces tienen, porque el estrés es terrible, el que sufren en la calle. Por otro lado, el que trabaja, por ejemplo, aquí detrás de cámara, evidentemente tiene un ambiente sonoro mucho más tranquilo, ¿correcto? Todo eso nosotros lo programamos para que el paciente pueda suprimir una parte importante de los sonidos molestos. Pero claro, eso supone que hacen falta una serie de revisiones con el paciente para ajustar los aparatos adecuados a lo más adecuado de cada uno de ellos. Carlos. Con el tiempo, una persona puede ir perdiendo la capacidad de percibir o notar ciertos niveles, vamos a decir, ciertas entonaciones de algunos instrumentos musicales, ciertos sonidos, y eso se requiere alguna intervención. Sí, vamos a ver. Los humanos tenemos 16.000 células en cada uno de los oídos. Ese es el balance que tenemos al nacer. Y cada una de ellas nos hace escuchar un sonido diferente. ¿Se regeneran? No. Las únicas células del cuerpo que no se regeneran son las neuronas y las células ciliadas del oído. ¿Y por qué un señor como el que está sentado ahí, con el paso de los años todos los días oye mejor, mientras el otro oye peor? Yo no sé si alguien oye mejor, quizás se fija más. Yo siempre he oído mucho. Pero siempre mejor he no oído puede ser. mucho. Yo quisiera responder a la pregunta anterior. Al decir que las células son tonotópicas, cada una permite escuchar un sonido diferente, no todas se desgastan a la misma velocidad o por igual. Pero me sucede algo que ustedes deben saberlo. Si yo entro en una discoteca, el sonido me aturde totalmente y me duermo. Y me duermo. Bien, estoy mezclando tantas cosas al mismo tiempo que me gustaría Sí, contestar pero sigue con la primera. Sí, la primera. Lo que Mache nos decía es que el sonido fuerte le aturde, excúsame, porque los humanos
Oímos a partir de un nivel y soportamos hasta un nivel. Hay un Pero a umbral. medida que crecemos, fíjense en lo que ocurre, el nivel donde empiezo a oír cada vez es más bajo, pero el que puedo soportar también es menor. Con Ahí lo cual, y el umbral es la más dinámica pequeño. auditiva se va reduciendo, de modo que cuando uno crece, le hablan bajito y dice, no te oigo, cuando tú le hablas fuerte dice, no me grites que no soy sordo. Ah, Atención. ya. Ahí ocurre eso. Hay una frase de Homero Simpson. No me grites. Cállense, que no puedo oír lo que pienso. Eso es posible, ¿verdad? También puede llegar a- también puede llegar a- Sigue, que nos quedan 5. Sí, dentro de lo que me preguntaban antes, resulta que de las células del oído no se pierden todas al mismo tiempo ni por igual. Las células que hacen escuchar los sonidos agudos son las primeras que se estropean, porque son las que están en la parte basal de la cóclea. ¿Qué quiere decir eso? Que sonidos como el fonema S, como el fonema T, como el fonema K, como la J, fíjense que la J y la K tú no puedes leerlas en los labios. Están detrás. La P, por ejemplo, tú la puedes leer. Sí. Es decir, tú puedes no oírla, pero por lectura de labios tú La- puedes intuirla. Igual que la T o la S, aunque la T y la S se confunden a veces. T y S. Que taparse la boca con un que guante. los humanos no podemos vocear, por ejemplo, ni la J, ni la K, ni la P, ni la S, ni la T. Intenten vocear la letra P, inténtenlo un momento. Pruébenlo. Es se imposible. puede vocear. La Intenten, sí. intenten vocear el fonema T. Es imposible. Bueno, pero esas son la vocal y la consonante. Sí, pero esas Por consonantes... eso son consonantes. Julito, pero esas consonantes son las que dan la claridad de la voz. Y los humanos lo que queremos es comprender, no oír. Si yo crezco y estoy en una conversación con la familia, por ejemplo la noche de Navidad, y es el único día que yo veo a mi familia en el año, pero yo los oigo pero no comprendo, no solamente dejé de oír un día, sino emocionalmente me destrozó el año. ¿Me comprenden? Te Si comprendo. si estoy en una reunión, por ejemplo, financiera, a mí me interesa escuchar hasta el último sonido. ¿Por qué? Sí, porque me porque van los esto me cheles. interesa. Sí. Porque me van los cheles. Entonces, hay muchos momentos que lo que importa es oír y entender. Y voy a contestar a la pregunta original. ¿Hay sonidos, por ejemplo, de la música o de la vida que dejan de oírse? Definitivamente sí. ¿Se puede recuperar eso de una vez? Definitivamente sí. Porque los aparatos hoy en día no son aquellos plátanos que uno se colocaba detrás del oído que amplificaban todo. No es lo que venden en teletienda. Lo que hoy se puede uno aplicar es solo recuperar los sonidos que te faltan. Porque de la misma forma que yo veo en la mesa, aquí, que todos llevamos lentes y solo nos enfoca la visión que nos falta, los aparatos te dan solo los sonidos que a ti te faltan. Solo los que necesitas. Y lo más importante, cuando los necesitas. Del mismo modo que los que te sobran, te los quitan. Sí, es bueno aclarar que así como cuando tú te operas de cataratas, parece que descubres un mundo nuevo. Así también ocurre cuando te pones prótesis. El que se pone prótesis a veces se sorprende de que inclusive escucha mejor de lo que escuchaba cuando tenía sus oídos normales. Y eso es lo que yo quiero que Carlos nos explique con su campaña de ahora, no solamente para comunicarse bien durante una reunión de negocio, para que dice, pero yo no te entendí bien y me engañaste, sino también para que la noche del encuentro familiar, a Eso es muy partir de ahí habitual. se inicien nuevas relaciones porque entendimos bien. Adelante. Bien. Mire, de la misma forma que difícilmente nadie conserva un celular hoy en día más de 3 años, no porque se le dañe necesariamente, Si sino no porque, venga otro. no, porque el chip que tiene se queda lento con respecto a lo nuevo que viene. Con los aparatos auditivos, con los audífonos, con los aparatos Oticon que tenemos en este momento, los chips también se renuevan cada año y medio. De modo que cuando uno tiene audífonos que tienen más de 3 años, debe saber que es aproximadamente 3 veces más potente el que tiene 3 años más nuevo que el anterior. Y eso quiere decir que se enfoca más rápido hacia las voces, eso quiere decir que le protege más rápido de los sonidos fuertes y que por tanto le va a dar más claridad. A medida que crecemos, resulta que se nos apagan muchas partes del cuerpo, pero la que nunca debe apagarse es el cerebro. Si yo dejo de oír o percibir sonidos, hago menos gimnasia cerebral. Es algo simple de entender. Hago menos gimnasia, porque recibo menos estímulos auditivos y menos estímulos también eléctricos. Por lo tanto, ¿qué queremos hacer en esta campaña? Que nadie se quede sin oír en Navidad, porque lo que queremos es que todo el mundo tenga la posibilidad de probarlo. Puede probarlo incluso en la casa, si tiene dudas de que aquello quizá no se acostumbre o no sepa cómo le va a ir. Y además, y lo más importante, con la posibilidad de tener hasta un 70% de descuento para que las familias por fin hagan todo el esfuerzo para poder llegar a conseguirlo Bien. en esta ocasión. Dirección. Bien, nos vamos a atender en Piantini, en la Lincoln número 600, frente a Adrian Tropical.
Y el número de teléfono al que pueden llamar en cualquier momento para empezar a hacer sus reservas o sus pruebas es el 809-334-6068. Lo voy a repetir, 809-334-6068. Gracias, Carlos. A ustedes gracias. Estaremos de nuevo en Coral a partir de las 9 de la noche.